Hola, ¿cómo están jóvenes? Bienvenidos a la clase virtual de matemática número 13. Este día veremos la unidad 7 que tiene por nombre vectores y números complejos, lo cual los números complejos ya tenemos más o menos una idea porque lo vimos en las primeras unidades. Entonces veremos la definición primero de vectores. Ve- Vector. Un vector es un segmento orientado con un punto inicial u origen y uno final o extremo. Si A y B son dos puntos en el plano cartesiano, el vector con origen A y extremo en B se simboliza de esta forma. Y se lee vector AB. Un vector se caracteriza por tener magnitud, dirección y sentido. En este caso, la que parece una flecha, una línea roja, ese sería el vector AB, que este es su punto inicial y este es su punto extremo, podríamos decir. Y se leería vector AB. Pero, digamos, si tenemos el punto x1, y1 y el punto x2, y2, entonces el vector AB se puede representar mediante un vector llamado vector posición, que en este caso mayormente lo vamos a estar denominando como este nombre, el vector V, el vector U, el vector W, etc. Entonces, de este se trata el tema de ahora. Ver, identificar, sumar y hacer operaciones de vector. No va a estar tan complicado. También, si se fijan, solo faltarían esta clase y la siguiente, y nos quedan dos unidades. Por eso, este día lo que veremos, como estas unidades son cortas, trataremos de abarcar lo más importante de esta unidad para que la siguiente clase se haga de la misma manera, para que aprovechemos todos los temas y aprendamos lo más importante y lo mejor. Bueno, continuando. Componentes de un vector. La primera componente es la magnitud o norma de un vector AB. Es la longitud del segmento. En este caso es la longitud del vector y se simboliza de esta forma. Tenemos el vector AB, lo cual la norma es la distancia que está desde el punto de inicio hasta el punto extremo, o sea, hasta el punto final. Esa sería la magnitud y cómo se encuentra. Si se fijan aquí, una media idea. Tenemos un triángulo rectángulo. Con el triángulo rectángulo podemos ocupar el teorema de Pitágoras, pero tenemos que conocer esta distancia. Pero esta distancia sería igual a x2, que sería todo esta, restándole esta porción que está acá, o sea, x2 menos x1, igual con esta idea. Entonces, elevando al cuadrado, este al cuadrado, más el otro al cuadrado, y como la hipotenusa al cuadrado le sacamos raíz a ambos lados, me queda que la distancia va a ser igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, esa fórmula sería la distancia desde este punto hasta este punto. ¿Y cómo lo hacemos? Con este ejemplo. Tenemos en este caso el punto 2,3 y el punto 6,6, que el primero sería el inicial del vector y el segundo sería el extremo. Encontrar la magnitud o norma del vector. Entonces ya lo tenemos aquí graficado. El punto 2,3 y el punto 6,6. Entonces lo que hacemos va a ser, bueno, denominar. Este sería el punto x1, y1, x2, y2. Denominar los nombres y vamos a sustituir x2, que sería 6, menos x1, que sería menos 2, más, en este caso y2 menos y1, 6 menos 3. Ahora, al sustituir estos valores, pues vamos a hacer las operaciones de vida. 6 menos 2, 4. 6 menos 3, 3. Sigamos. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado es 9. Podemos sumarlo. 16 más 9 es 25. Y raíz de 25 es 5. Entonces, la norma o magnitud de este vector es igual a 5. Continuemos. Segunda componente, la dirección. La dirección de un vector AB está dado por la inclinación que tiene el vector respecto a la horizontal. Por ejemplo, la dirección es la línea gris, podríamos decir. Si se fijan, aquí hay un vector verde que la flecha apunta hacia arriba
y hay un vector rojo que la flecha apunta hacia abajo. Lo que quiere decir que este vector, estos dos vectores tienen la misma dirección, porque lo que cambia va a ser con la componente número 3, que va a ser el sentido. O sea, estos dos vectores tienen la misma dirección, pero no tienen el mismo sentido, ya que esta va hacia arriba y este va hacia abajo. Lo que está escrito acá es la orientación dada el origen al extremo del vector, que lo denota la flechita. Por ejemplo, estos dos vectores tienen el mismo sentido, ya que ambos van hacia abajo, o que su fuerza o su longitud apunta hacia abajo. Ok, veamos algunas definiciones de algunos vectores también, que nos van a ayudar. Dos vectores son iguales si y solamente si el vector posición A y el vector posición B tienen la misma norma, sentido y dirección. O sea, ¿a qué se quiere referir esto? Aquí los puse separados para que se entienda. Entonces, si el vector A y el vector B tienen la misma magnitud, tienen el mismo sentido y la misma dirección, o sea que este vector estaría unido con este otro vector, entonces estos dos vectores son iguales. El vector unitario. El vector posición U es unitario si su longitud o norma es igual a 1. Si encontramos la distancia de ese vector o la magnitud y es igual a 1, entonces se llama vector unitario. Una de las últimas definiciones. Vectores ortogonales. Son los vectores, ya sea, tenemos dos vectores que si entre ellos forman un ángulo de 90 grados, se origina este vector que les voy a mostrar a continuación. Vale. En el plano cartesiano podemos encontrar los vectores separados, pero como cada vector tiene su dirección, entonces si se fijan la dirección del v sería esta línea verde y la dirección del vector u sería esta línea roja. Entonces esas dos direcciones cortan en un punto, entonces yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo unir o cuando se vayan a cortar esos dos vectores, y si ese ángulo es de 90, pues es un vector ortogonal. Yo puedo mover estos vectores independientemente de cómo vaya su dirección o cómo estén sus posiciones en el plano cartesiano. Entonces, veamos con algunos ejercicios ya. Operaciones con los vectores. Primero vamos a ver la suma de vectores. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar el vector A, que sería el punto 1,2, y el vector B, que sería el punto 3,0. Ok, cuando me den solo un punto, que sería el vector posición 1,2, entonces yo lo tengo que graficar de esta forma. Tengo que poner el punto en el plano cartesiano, aquí no le puse los valores, pero los puse acá. O sea, este sería 1 en X y 2 en Y, que sería este punto. Entonces mi vector va a ser del origen hasta acá. De igual forma, el otro punto, 3,0. ¿Dónde está el punto 3,0? 3 en X y 0 en Y. O sea que sería desde el origen hasta acá. Ese sería mi vector. Cuando me den el vector posición, tengo que tener en cuenta esa idea. Ya si son dos puntos, entonces tengo que hacerlo como como me lo habían dado anteriormente. Ok, prosigamos. Vamos a sumar estos dos vectores. Pero tenemos esta fórmula. Si tenemos la suma de estos dos vectores, va a ser igual a sumar sus componentes. O sea, vamos a sumar sus X y vamos a sumar sus Y aparte. ¿Cómo hacemos esto? Pues en X teníamos 1 y 3. Lo sumamos. Coma, que va a ser el punto en Y, 2 y 0. Lo sumamos en este caso. ¿Cuánto nos da eso? 4,2. O sea, la suma de estos dos vectores sería el... ¿Qué me va a dar? No me va a dar un valor, me va a dar otro vector. ¿Y cuál sería ese vector? El siguiente. Siempre va a tener esta característica. Si yo sumo este vector con este otro vector, me va a dar la suma acá. ¿Y qué es lo particular? Que cuando encuentro la suma de un vector, se me va a formar este paralelogramo. Que si yo este vector anaranjado lo podría poner aquí, y este vector azul lo podría poner aquí, y tienen la misma longitud. Siempre vamos a encontrar algo similar a esto. O
O puede ser de esta forma o también de esta forma, independientemente cómo pongamos, ubiquemos los vectores. Pero la que más vamos a estar ocupando es esta. Siempre va a dar esto. Si hacemos la suma y si no nos da algo parecido o similar es porque algo tenemos mal o tenemos que hacer un diferente análisis. Pero siempre estaremos viendo como de esta forma. Ok, esta sería la suma. Entonces, la resta es algo similar, solo que en la resta para eh, ejemplificar mejor la forma gráfica, lo vamos a hacer como, bueno, ya se los enseño. Tenemos este vector, posición 1,2 y el 3,0, el mismo. Vamos a ocupar el mismo ejemplo, pero el cual ahora vamos a restar los componentes, ya sea las coordenadas en X con las coordenadas en Y. Por ejemplo, así. Pero, ¿qué tengo que hacer para identificarlo de mi manera gráfica? Por ejemplo, yo una resta la puedo convertir en una suma fácilmente, por lo que tengo acá. O sea, si aquí tengo el vector A menos el vector B, pero eso yo lo puedo identificar como la suma del vector A, que sería aquí, la suma o sea, el vector A más, entre paréntesis, menos el vector B, de ahí puedo identificar eso. ¿Y cómo lo hago aquí? Fíjense en esta parte de acá. Esta parte de acá es mi ejercicio anterior, que tenía el 1,2 y el 3,0. Estos serían los dos vectores. Pero ¿qué pasa si yo sumo el menos el vector B? O sea, yo voy a sumar el opuesto, solo lo cambio de dirección y ya se me convertiría en el negativo, nada más. Si fuera este, si yo paso otra línea para acá, hacia abajo, con esa misma dirección, con misma magnitud y sentido, bueno, el sentido contrario, ya no sería el vector A, sería el vector menos A. Solamente lo que hice es cambiar de dirección y cuando cambie de dirección se vuelve negativo. Ahora bien, entonces yo voy a realizar la suma de A más el vector menos B. O sea, voy a realizar la suma de estos dos y estaría haciendo la resta. Esas son unas características propias de las sumas que son bien interesantes que ustedes deben de saber siempre. Entonces, se va a hacer lo mismo. Se suman los vectores, solo que este va a ser negativo, también este de acá, y se hace, y se sigue con lo siguiente. Entonces, vamos a sustituir los valores. Sería el valor 1 más menos 3 en este caso, los valores en X. Y en los valores de Y, igual, 2 más menos 0. Se pone en paréntesis para que no vayan a tener errores, para respetar los signos. Ahora, más por menos es menos, ¿verdad? Más por menos es menos. Se hace la resta y me queda el vector 2,2. ¿Cómo se mira gráficamente? De esta forma. Ya no utilicé el vector que estaba aquí en amarillo. Utilicé estos dos, el negativo y este positivo. Y pasa lo mismo que la suma. Me da este de acá. Recordarles que si ustedes no hacen este análisis y solo restan, les daría siempre este vector, solo que no pudieran interpretar cómo quedaría el vector gráficamente siempre con el paralelogramo. No lo entenderían y se podrían confundir. Y también, viéndolo de esta forma, este vector, si se fijan en el verde, yo lo pudiera ubicar acá y me quedaría de esta forma. Pero como los vectores yo los puedo trasladar independientemente de su dirección también. Entonces esta sería la suma y la resta de vectores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es producto, que sería la multiplicación de un número real por un vector. Tenemos un vector A y un número real R. Un número real puede ser 1, 2, 20, 5, un medio, menos un tercio, etcétera. Pero no, nunca tiene que ser igual a cero. Esa es una condición que nos da. Entonces se va a cumplir lo siguiente. Si tenemos el vector A y lo multiplicamos por 2, un número positivo, entonces este vector va a tener 2 veces su magnitud. Ahora, si a este vector A lo multiplicamos por la mitad, o por 0,5 o por un medio, como lo quieran llamar,
Entonces, lo que se va a hacer el vector es hacerse más pequeño. Ahora bien, si nosotros multiplicamos al vector A por un número negativo y además es un número grande, podemos decir 2, entonces lo que va a hacer, el signo negativo hace que el vector cambie de posición. Si va hacia la derecha, un ejemplo, va a ir hacia la izquierda. Y el 2 lo que hace es, lo hace 2 veces más grande que el normal. Si lo multiplica por 3, lo hace 3 veces más grande. Así. Entonces, depende del número que lo multipliquemos, cambia de dirección, eh, se hace más grande o más pequeño el vector. Damos un ejemplo. Vamos a multiplicar el vector posición 2,2 por el número real R. R igual 2. Entonces hay dos formas de hacerlo. Aquí les puse la primera y la segunda. Ambas llegan a la misma respuesta. Lo que vamos a hacer es multiplicar este 2 por la magnitud. Vamos a encontrar la magnitud de este vector para multiplicarlo y verificar cuánto, en este caso, cuánto va a crecer, que sería, simple vista, el doble, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar el módulo de este vector, que sería el vector posición 2,2. Aquí está este vector. Entonces, la norma o el módulo lo vamos a encontrar con su distancia, con la fórmula anterior. Solo que este sería el punto 0,0, ¿verdad? Y este sería el punto 2,2. Entonces, si resto en x 2 menos 0 es 2. Por eso, cuando sean vectores posiciones de esta forma, sola, encontrar la magnitud del el módulo sería elevar al cuadrado la parte en x y elevar al cuadrado la parte en y, y todo eso en raíz. Entonces, al hacer esto, 2 al cuadrado es 4. Hacemos, me queda raíz de 8, pero en la primera unidad recordemos que esto lo podemos simplificar aún más. Por ejemplo, el 8, sacamos sus factores primos. Entonces, 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. Entonces, el 8 lo podemos escribir como 2 al cuadrado por 2. Lo que pasa al ubicarlo, como este está al cuadrado, yo lo puedo sacar de la raíz y quitarle el cuadrado y dejar el que no tiene raíz adentro. Entonces, el módulo me queda 2 raíz de 2. Ahora, este 2 raíz de 2 lo voy a multiplicar por el número 2 que tengo acá. De esta forma, voy a multiplicar R por la magnitud. Entonces, 2 por 2 por 2 raíz de 2 me queda 4 raíz de 2. O sea, cuando yo multiplique la magnitud de este vector por 2, me da esto. ¿Qué significa que es el doble? Así, sencillo. Pero podemos hacerlo de diferentes formas, como la siguiente. Bueno, y el vector que me daría sería este. Como se extiende el doble, me quedaría acá. Entonces mi nuevo vector posición sería el 4,4. Pero esto lo puedo ver en el siguiente ejemplo. También que sería el mismo, pero hecho de diferente forma. Lo que podemos hacer es este 2 multiplicarlo por el punto, por el vector posición. O sea, 2 por 2,2. Lo que estamos haciendo ahorita solo es una forma diferente, que ustedes pueden hacer la que más les guste, no hay problema. Podemos de una vez multiplicar el 2 que tenemos aquí por el vector posición. Y como 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Me quedaría el punto que está acá. Sencillo. Ahora lo que tendríamos que hacer es sacarle la magnitud normal de este vector, que sería encontrar lo siguiente. Este al cuadrado más este al cuadrado. Como su punto inicial es 0,0, no me afecta. Solo elevó sus componentes al cuadrado. Y hago lo siguiente. 16, o sea, 4 al cuadrado 16. 16 más 16, 32. Pero el 32 lo puedo simplificar para que me quede mejor. 32 le saco mitad, me queda 16. A 16 igual le saco mitad, me queda 8. A 8 tiene mitad aún, es 4. También el 2. En este caso 4 tiene mitad. Y mitad de 2, 1. Entonces el 32 lo puedo poner de esta forma. Estos dos los puedo acoplar. 2 por 2 sería el cuadrado. También esto, 2 por 2 sería 2 al cuadrado. Y me queda solo el 2. Entonces, este 2 con este 2 al cuadrado lo puedo sacar de la raíz y quitarle su exponente al cuadrado, porque con la raíz se puede
en este caso, eliminar en malas palabras, pero se puede decir así. Ok, ahora este 2 por 2 lo puedo multiplicar y me queda 4 raíz de 2, que es igual a la respuesta que me quedaba acá. Entonces, haciéndolo de estas dos formas, siempre me va a dar igual. Solo que tienen como su procedimiento diferente, pero respuesta igual. Y aquí, solo que aquí encontramos el punto de una vez, que sería el punto 4,4. Si se hubiese multiplicado por un número negativo, por ejemplo, por el -2, ¿qué hubiese pasado? Como el vector es este, 2,2. Si hubiera sido por -2, entonces este vector, en vez de ir aquí, hubiera ido a este lado, al vector -2,2, ya que hubiese cambiado de valor los números. Sigamos. Ahora, bueno, ya aquí vimos definiciones de vectores, sus componentes, que serían magnitud, sentido y dirección. Ya sumamos, restamos vectores, también multiplicamos un número por un vector. Ahora vamos a ir a la parte geométrica de los números complejos, porque un número complejo también lo podemos identificar como un vector. Entonces, el plano complejo es un sistema de coordenadas rectangulares en el cual el eje horizontal es el eje real y el eje vertical es el eje imaginario. Nosotros ya habíamos conocido que un número complejo se puede representar de esta forma. El número complejo z puede ser igual a más bi, que a es la parte real y bi es la parte imaginaria. ¿Y cómo se representa en el plano cartesiano? De esta forma. Si en el plano real aquí puedo ubicar a A y en plano imaginario B. Entonces este sería el vector, o sea, mi punto, mi número complejo A más BI. De igual forma, lo puedo representar como un vector. Entonces, aquí está este ejemplo. Tenemos el número complejo menos 4 más 2i. Y en el plano imaginario, que sería la parte real en x y la parte imaginaria en y, o sea, la parte en y, yo lo puedo poner de esta forma. El menos 4 es en la parte real. Busco el menos 4 y busco el número que acompaña i en la parte imaginaria, que sería 2. Entonces, yo tengo este punto y mi vector, en este caso del número complejo, sería de aquí hasta acá. Si se fijan, tiene la misma lógica con los vectores, con vectores en el plano normal, en el plano cartesiano. Pero, ¿se acuerdan que de esto también nosotros podemos encontrar la magnitud que en este caso sería de este número complejo? ¿Y cómo lo encontramos? Pues con la misma fórmula que estamos trabajando este día. Lo que vamos a hacer es este elevar al cuadrado y el imaginario, perdón, el real lo elevamos al cuadrado. De igual forma con el imaginario lo elevamos al cuadrado, pero siempre en paréntesis. Y para ponerle siempre el menos. Pero no lo va a afectar porque menos 4 al cuadrado, 16 positivo. 2 al cuadrado es 4. Sumamos esto, me queda raíz de 20. De igual forma, yo puedo descomponerlo en factores primos. Me quedaría esto de acá. El 20 lo puedo poner como 12 al cuadrado por 5. Porque mitad de 20 es 10. Mitad de 10, 5. Quinta de 5, 2. 2 por 2, 2 al cuadrado. Entonces, este 2 sale de la raíz y pongo el 5. De esa forma. Entonces, módulo norma se encuentra de la misma manera de un vector normal también que un número imaginario. Eh, la anterior, esta, sería la forma binomial del número complejo. Ahora vamos a ver dos formas de escribir un número complejo utilizando lo que hemos visto de la unidad anterior, que sería forma trigonométrica de un número complejo. Entonces, tenemos el número complejo de manera general a más bi. ¿Cómo lo puedo escribir de forma trigonométrica? ¿A qué se hace referencia la trigonometría? A utilizar el seno, coseno, la tangente, etc. Entonces, si se fijan, cuando yo tengo mi número complejo y hago estas líneas, por decirlo así, aquí se me forma un ángulo de 90. Y con el plano real, con el
sería en este caso el vector del número complejo, se me forma un ángulo teta. Entonces yo puedo encontrar el seno de teta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo encuentro? Yo sé que el seno es igual a opuesto entre la hipotenusa. ¿Y quién es el opuesto aquí? Es B. ¿Y quién es la hipotenusa? Sería la magnitud, la norma de este vector, o sea. Y también podría encontrar el coseno, pero del seno sería B entre Z. ¿Y cuál sería el coseno de este ángulo? Pues el opuesto A entre Z. Uy, me pasé uno. A entre Z. Y ya lo que voy a hacer, como si se fijan, el número complejo es A más BI. Lo que voy a hacer es despejar B y ya sustituyo, bueno, para no darles idea lo voy a ir haciendo también. Entonces lo que voy a hacer es despejar B de esta ecuación, porque es una igualdad, es una ecuación. Eh, la pasé la norma de Z, la magnitud de este complejo, a multiplicar aquí, al otro lado y me queda la norma por el seno del ángulo. Es igual a B. De igual forma lo hago con esto. Esto es solo de manera de explicación cómo voy a encontrar la forma trigonométrica del número complejo. Lo importante es el siguiente ejercicio, pero esto es demasiado importante que ustedes sepan cómo se hace. Entonces, tengo mi número complejo. Vaya, ya tengo los valores A y B. Tengo mi número complejo Z, que sería A más BI. Entonces, lo que puedo hacer es, en vez de escribir A, puedo escribir esto. Y en vez de escribir B, escribo esto. Entonces, me queda de esta forma. Si se fijan que ven algo igual acá. Si se fijan, aquí tengo Z, la norma de Z también es la norma de Z. Entonces, puedo sacar el factor como Z. Y me quedaría que la forma trigonométrica del número complejo es esta. Y ya la vamos a utilizar. Entonces, así encontramos que es, cuando veamos esto es un número complejo, que el número que está acá antes del paréntesis es la norma, coseno del ángulo que se forma aquí más y seno del ángulo también. Y su forma, hay otra forma que sería polar de un número complejo, que es más sencilla, que sería escribir que es la norma de, que sería esta distancia, y abajo se escribe el ángulo que está acá. De esas dos formas se puede escribir un número complejo y ahorita lo vamos a identificar. O sea, tenemos estas tres formas, la binomial, la trigonométrica y la polar. Solo es manera de escritura que las tres formas vienen a ser lo mismo o valen igual por sí mismas. Entonces vamos a ver, vamos a convertir este número complejo 4 más 5i a su forma trigonométrica. ¿Cómo convertimos este valor? Haciéndolo lo mismo. Primero vamos a encontrar los valores que no conocemos. Vamos a encontrar la norma y el ángulo, que no me lo da. El ángulo tiene que ser un valor, ya sea 30, 40, 60, 70, etc. Entonces, primero encontramos la norma. ¿Cómo la encontramos? Pues elevando el cuadrado, eso ya lo sabemos, raíz de 41. Puedo poner que z vale raíz de 41, o sea, la norma. ¿Cómo encuentro el ángulo? Eh, el ángulo lo puedo encontrar como hemos trabajado anteriormente en los ejercicios. Voy a utilizar una razón trigonométrica, que en este caso la tangente me queda más fácil. La tangente del ángulo es igual a opuesto entre adyacente, o sea, 5 entre 4. Y al utilizar la inversa de la tangente inversa es 5 entre 4. Si ustedes lo ponen en su calculadora, da 51 y algo. Yo lo voy a poner aproximado 51. Entonces, el ángulo es igual a 51, aproximadamente. Ahora que conozco los valores, yo puedo encontrar el seno de 51. ¿Y cuál es el seno de 51? Opuesto, que sería el 5 entre raíz de 41. Bueno, aquí ya ubiqué también el coseno. Entonces, el seno es 5 entre raíz de 41 y el coseno es adyacente, que sería 4 entre raíz de 41. Entonces, la idea es despejar el valor número 5 y el valor número 4 para poder sustituir de su forma trigonométrica. Paso aquí, raíz de 41 a ambos lados, me queda de esta forma. Y tengo mi número complejo binomial, ¿verdad? Lo que voy a hacer, el 4 lo voy a escribir, voy a poner raíz de 41 coseno de 51 y igual el 5, voy a escribir lo que está acá.
Me quedaría de esta forma, pero como raíz de 41 está dos veces en ambos lados, puedo sacar factor común. Me quedaría de esta forma. Raíz de 41 por coseno de 51 más y seno de 51, sin olvidar que i es la parte imaginaria. Melvin, me ha preguntado un compañero a ustedes que se ha escuchado la última parte bastante cortada. Lo que vamos a hacer es, voy a continuar con la explicación, ya falta poco, vamos a cortar la llamada y voy a mandar otro enlace y voy a terminar de explicar la diapositiva. Al terminar va a haber minutos y alguna parte que no entendieron yo la vuelvo a explicar, no hay problema. Pero el video no va a salir cortado también, pero vamos a hacer dos partes siempre. Entonces, ya lo voy a volver a explicar en el otro enlace que les voy a enviar porque vamos a hacer dos partes, porque ya faltan 5 minutos para que este se termine. Entonces, este sería mi número complejo, que sería la norma, multiplicado por el coseno de 51, que sería el ángulo, más y seno de 51. ¿Cómo lo puedo escribir? En este caso sería mi número complejo, que ya lo expliqué. Este sería mi norma, la raíz de 41. ¿Y cómo sería su forma polar? Pues sencillo. La forma polar sería la norma, que sería raíz de 41, y el ángulo, que sería 51. Entonces, aquí vemos las dos formas explicadas bastante correctamente para pasar de la forma binomial a la forma trigonométrica de un número complejo. Eh, Esta sería la última diapositiva ya. Creo que voy a poder terminar la clase de una vez, pero siempre voy a mandar el otro enlace para eh, dudas y explicaciones. Entonces, bueno, multiplicación y división de números complejos. La multiplicación se cumple esto. Si yo tengo dos números complejos, como lo que tengo mi número complejo z y w de esta forma, lo que puedo hacer es lo siguiente, multiplicar las normas y sumar los ángulos. Veámoslo directamente en el ejemplo. Voy a multiplicar el número complejo z y el número complejo w con su forma trigonométrica. Lo que voy a hacer es, como 3 es la norma de z, en este caso de ese número complejo, y el 5 es la norma de ese número porque está afuera del paréntesis. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar 3 por 5 y voy a sumar el ángulo 15 más 30, 15 más 30, 15 más 30. Y ahí estaría dando la forma de la multiplicación de dos números complejos de forma trigonométrica. Hago las operaciones 15, 15 más 30, 45. Y si aquí se les puse el círculo unitario con los valores, entonces el coseno de 45 tiene un valor y el seno de 45 tiene otro valor. Lo que voy a hacer es cambiar el valor coseno de 45 y seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Ahora el 15 lo multiplico por ambos, por los dos. Me quedaría de esta forma. Ok, si no se puede simplificar y no hay valores, pues se dejan tal como está. La división es algo similar, solo que lo que voy a hacer es dividir las normas y los ángulos los voy a restar. Utilizando esta fórmula podemos decir, si tengo el ejemplo, estos dos números complejos, que la norma de este número complejo es 12 y la norma de este otro número complejo es 2. Entonces, aplicando esta fórmula, lo que voy a hacer es dividir las normas 12 entre 2 y restar los ángulos, 40 menos 10. Coseno y seno, siempre acuérdense, va primero coseno y después va después el y seno. Hago las operaciones 12 entre 6, perdón, 12 entre 2, 6, 40 menos 10, 30 en ambos lados. Pero coseno de 30 tiene un valor, ya en la otra diapositiva se lo voy a poner. Y el y seno de 30 también tiene un valor. Es el siguiente. Raíz de 3 entre 2 del coseno de 30 y seno de 30 es 1/2. Ahora multiplico ambos lados. 6 raíz de 3 entre 2 por 6 entre 2. Lo multipliqué ambas fracciones. Ahora aquí esto se puede simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 3. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 3. Entonces la multiplicación de mi número complejo me da el siguiente. 3 raíz de 3 más
y 3 o 3i, como lo puedan decir. Entonces, así es la multiplicación y división. Para cambiar los valores del coseno y del seno, podemos utilizar esto, que por ejemplo, aquí teníamos el del 45, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. El primero es el coseno y el segundo es el seno. Ahora bien, para terminar con la diapositiva de la clase y después continuar con la explicación, aquí están unos ejercicios que ustedes los pueden ver en el libro de clase y en el libro de ejercicio. En estas páginas hay varios ejercicios, pero son similares. Lo que podemos hacer es hacer uno o dos de cada sección para que lo vayan contemplando y, y lo puedan hacer respectivamente, tener un análisis general de todos los ejercicios. Entonces voy a terminar esta llamada, jóvenes. Les mando el enlace para aclarar dudas y alguna explicación que no haya quedado muy clara, se las voy a enviar, se las voy a hacer saber en este momento. Entonces, jóvenes, ya les envío el enlace. Terminamos con esta llamada en este momento.